Buen día para todos. Hoy tenemos un encuentro bastante interesante con relación a la revolución urbana. Nos acompaña Paula, Sofía, Javier y quien les habla, Santiago. Cuéntanos, Javi, ¿cuál es el propósito de nuestro encuentro? Bueno, Santiago, el objetivo de esta infografía y posterior video explicativo es identificar cuáles son los aspectos vinculados al nacimiento y posterior desarrollo de las ciudades, para lo cual voy a pasar a presentarles nuestra infografía que tiene una estructura que comprende una introducción para después pasar a mostrarles los continentes de Asia, Europa, África, tenemos América y Oceanía y después les vamos a dar unas breves conclusiones. Estamos aquí en la introducción, en donde el autor nos dice 5 características que tienen que tener las ciudades para diferenciarse de las aldeas. Para el autor, la característica más importante es el artesanado de tiempo completo, porque refleja una especialización en las tareas. No todas las ciudades tienen que cumplir estas 5 características, pueden carecer de una o dos. Pero si una ciudad no logra cumplir las características de las que estoy hablando, no quiere decir que sea una aldea, sino que podemos hablar de una nueva categoría que es protociudad o asentamientos preurbanos, como él dice algunos ejemplos, que es Jericó, Catalhuyuk o Jarmo. Nos habla de otro aspecto, que es la dificultad de la datación tanto espacial como temporal, y nos habla de algo en lo que se han puesto de acuerdo algunos autores, que es el nacimiento múltiple. Pero debemos hablar de lo más importante, que es la agricultura, que significó esa transición, que generó algunos excedentes. Esos excedentes se podían comercializar y ese comercio hizo que hubieran algunas ciudades cercanas para no someterse a la tiranía de la distancia, la cual ya nos va a explicar nuestro compañero Santiago. Así es, Javi. Las fenicias, fueron ciudades costeras que se desarrollaron gracias al comercio internacional, que les permitía su posición geográfica. Fueron las primeras ciudades comerciales y dedicaron su industria local al mercado internacional. Los productos que exportaban tenían un alto valor agregado que justificaba el transporte a largas distancias, aunque gracias a su gran poderío naval también podían exportar servicios. Es importante resaltar que estas ciudades en su mayoría eran gobernadas por un consejo de ancianos que representaban a la clase mercantil y no por un rey, como el caso de otras ciudades. Sin embargo, para poder cumplir su función, estas ciudades tenían que importar los productos agrícolas, aunque hay que tener en cuenta que en un inicio sus bases económicas fueron precisamente por la agricultura. En el caso de estas ciudades llegó con las ciudades griegas. ¿Pero por qué, Paula? ¿Qué tenían estas ciudades para ser tan importantes? Listo, Santi. Mira, la importancia de estas ciudades, tanto Grecia como Roma, es el papel que cumplen en el comienzo del proceso de urbanización de Europa para hacer la arquitectura que actualmente conocemos. Sin embargo, algo importante que nos recalca el autor es que no limitemos el proceso de urbanización de Europa a estas dos ciudades, sino reconozcamos elementos mencionados anteriormente por Javi, como es el tema de la agricultura. Ya hablando puntualmente de Grecia, reconocemos en la geografía 5 elementos claves, que son los que están desligados de la idea de Grecia antigua. Sin embargo, podemos hacer mención a un sexto elemento, que es el tema de las colonias griegas. Las colonias griegas tienen dos oleadas. La primera, que es toda la parte agraria, y la segunda, que es toda la parte comercial. Adicionalmente, se entiende Grecia como una metrópolis de determinismo económico. ¿Qué significa esta? Que entiende que el desarrollo de su urbanización va a partir de sus procesos de economía. Por eso es tan importante para ello las importaciones de cereales, todo el tema de los mercados locales y los bancos. En los bancos se ejercían varios procesos, procesos de cambio, procesos de pago y créditos para el consumo y sector público. Adicionalmente, Grecia es la primera ciudad que se piensa la planeación urbana desde su tamaño, a partir de autores como Aristóteles y Sócrates, y Platón, perdón. Ahora hablemos de Roma. Roma era la ciudad más grande en densidad poblacional. Por lo tanto, hay una característica fundamental que destaca el autor, que es el tema de capital parásita. ¿Por qué? Porque en Roma había un desequilibrio entre la ciudad y el campo. Entonces, Roma requería demasiados insumos alimenticios y proporcionaba muy poco a las demás regiones y demás zonas con las que comerciaba. Adicionalmente, para reconocer la relación entre Europa y Medio Oriente está la civilización egea. La civilización egea es el puente de unión entre estos dos continentes a través de las migraciones que se viven por parte de poblaciones de Asia Menor. Para ello nos va a hablar un poco, nos va a profundizar Sofía. Cuéntanos, Sofía.
Bueno, como en la India fue donde se produjo un auténtico surgimiento de la civilización urbana, comencemos con su caso. En Mohenjo-Daro, una de las grandes ciudades de Harappa, tenía una población de 30 a 40 mil habitantes, una ciudad fortificada con una buena red de desagües. Es importante mencionar que en esta ciudad no hubo aportaciones directas, por ejemplo, inmigraciones o invasiones, sino transferencias a través de intercambios comerciales. En el caso de China, vemos que es particular observar que se habla de tres regiones en las que se habría producido la revolución neolítica y quizás varios focos agrícolas autónomos en este vasto imperio del medio. En el norte, desde más o menos el 700 a.C. y aún más desde el 400 a.C., la agricultura había alcanzado un nivel de profundidad y de rendimiento que le permite obtener un excedente de alimentos sustanciales, lo que hace posible explicar más fácilmente el proceso de urbanización en este periodo. En conclusión, se habla de una aportación exterior que favoreció el surgimiento del hecho urbano en China. Se parte de que este surgimiento se produjo hace unos 1500 años después del que tuvo lugar en el Valle del Indio. No implica necesariamente una transferencia de la invención, ni siquiera de algunos aspectos del desarrollo urbano. No obstante, no todos los continentes tuvieron un sistema urbano desarrollado y autónomo, como por ejemplo el caso de África, ¿verdad, Santi? Así es, Sofi. Egipto fue un caso aparte, pues su sistema urbano fue diferente a los dominantes de la época. Lo normal es que la ciudad conduzca a la civilización y tenga predominancia, pero en Egipto la ciudad se desprende de la civilización y se predomina lo rural. Aquí las ciudades no son amuralladas porque reinaba la paz al interior y su función era diferente. En el caso de las ciudades fenicias, como lo vimos anteriormente, su función era principalmente económica, mientras que en Egipto su función fue fundamentalmente religiosa y administrativa, en donde los templos jugaban un papel muy importante y poseían el 15% de las tierras. Bien, vemos que la agricultura apareció en muchos puntos del África y muy pronto, como vemos por ejemplo en Etiopía, una civilización que encontró sus orígenes en la invención de una protoagricultura. Para el caso de África Oriental tenemos los casos particulares de Kenia y Tanzania, en donde a través de fechaciones con el radiocarbono ponen de manifiesta la presencia de un ganado domesticado hacia el sexto milenio antes de nuestra era y una agricultura en el primer milenio de nuestra era. Algo muy importante a resaltar es que debido a un carácter tardío de los contactos Europa y África Negra, la urbanización llegó pues bastante tarde porque no tenían un contacto directo. Por otra parte, vemos que la influencia del Islam trajo dos consecuencias. Uno, la islamización de la parte o de la totalidad de los poblacionales afectadas. Y dos, la expansión urbana. El Islam favoreció una urbanización autónoma y preexistente. El comercio favoreció la difusión del Islam y la difusión del Islam favoreció el comercio. En América, ya siguiendo por esta línea, vemos ahora el caso del continente, donde es importante aclarar que su proceso urbanístico tuvo algunos factores autónomos. Antes de empezar, es fundamental aclarar que los vestigios arqueológicos demuestran el elevado nivel de urbanización alcanzado por las civilizaciones precolombinas antes de la llegada de los europeos. En este territorio, la revolución neolítica se enfatiza en dos focos, México y los Andes, sobre todo en el Perú. En los dos casos, las primeras huellas de protoagricultura se sitúan en el 7000 a.C. Por último, se habla de la escritura, que no sería un absoluto previo al nacimiento de la auténtica civilización urbana. Ya por último, en Oceanía vemos que vemos en infografía que tuvo un proceso tardío en cuanto a la agricultura y a la urbanización. A pesar de esta relativa precocidad de la agricultura y tal vez en virtud del carácter menos urbanizador de las economías basadas en la pesca, no habían verdaderas ciudades antes de la llegada de los europeos. Ahora vamos con unas breves conclusiones. Bueno, las conclusiones más importantes a las que se puede llegar es que para el autor es imposible desligar el nacimiento de las ciudades a la economía y más puntualmente al desarrollo de la agricultura que generó el paso del nomadismo a la urbanización. Además de eso, es muy importante comprender que las ciudades no son como colmenas que se desarrollan solas, sino que tienen un desarrollo conjunto con otras ciudades. Y otra de las características es una cita que encontramos en el libro que dicen que ni el origen único ni varios orígenes separados pueden ser demostrados. ¿Qué quiere decir eso? Que aún siguen existiendo muchas dudas acerca de la datación, como lo dije al principio de nuestra explicación,
de dónde se originaron estos procesos urbanísticos y que lo más importante es que todo se dio alrededor de 7.000, 8.000 años y que se dieron prácticamente como al mismo tiempo lo que hablamos acerca de los nacimientos múltiples.